¿ya? Déjenme revisar calendario. ¿Cuándo podríamos hacerla? Oh my gosh. Hoy día es 27, ¿cierto? Sí, Próxima profe. semana es 3 de junio, ¿ya? Donde creo que voy a tener algunas dificultades para hacer la clase, pero no importa. A lo mejor hacemos un trabajo un poco más offline, por decirlo de alguna manera. Y creo que el día 10 de junio sería el certamen de termodinámica de esta parte de la materia, ¿ya? Así que 10 de junio vamos a dejar fijado el certamen, estimados. Profe, Dígame. disculpe, recién me vengo aceptando en la clase. ¿Por qué? O sea, disculpe, no es de mala, pero ¿por qué seguimos haciendo clase con usted? ¿Qué le pasó al profe? ¿Al otro? Le renovaron la licencia No, por ya, 30 bueno. días más. Vamos a tener parado con usted. Sí, ¿para Bueno, qué te digo que listo. no? Sí, sí. Eh, ya. Así que eso, para que lo tengan en consideración. 10 de junio vamos a hacer el certamen de esta parte, de la parte termodinámica. Ok, vamos compartiendo pantalla. Ya, la clase anterior estuvimos viendo todo lo que tenía que ver eh, con sistemas termodinámicos y la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Vimos lo que eran los gases ideales y eso. De la materia vista anteriormente, ¿hay alguna duda y o consulta? No, profe. Ya. Entonces, recordando un poco, nosotros teníamos lo que es que PV es igual nRT, ¿cierto? Alguna de las ecuaciones que hemos visto, ¿ya? Y esto es la ecuación de estado del gas ideal. De gas ideal. Tenemos, ¿cierto?, la ecuación delta U igual Q menos W, donde esto es la ecuación, ¿cierto?, de la primera ley de la termodinámica. Y también veíamos la ecuación del trabajo, donde trabajo es igual a la integral o, digámoslo así, a la sumatoria de la presión, ¿cierto?, por los diferenciales de volumen, los distintos diferenciales de volumen, o la integral de presión en dB. Entonces, dependiendo de cómo ocurre la situación o el proceso que yo estoy revisando, es como esto vamos a analizar. Entonces, vamos a decir algunas cosas, eso sí. Por ejemplo, si el proceso es... perdón, antes de nada. Nosotros vimos, consulto, lo que era el calor, cómo se calculaba como tal.
O sea, no me acuerdo específicamente el cómo se calculaba, pero recuerdo que nos mencionó de que qué era el calor. Ah, ya, ok, ya. Entonces, vamos a hablar del calor antes de pasar a lo siguiente. Todo material o toda materia, ya todo elemento compuesto que yo tenga en la naturaleza, yo le puedo entregar energía, como se dieron cuenta, puedo entregar energía en forma de trabajo, ¿cierto? O en forma de calor. El calor depende de lo que es el, de lo que es una característica de em, una característica del fluido, que es la capacidad calórica o eh, calor específico, ¿ya? ¿De qué se trata el calor específico? El calor específico es eh, es una propiedad, digámoslo así, propiedad del fluido analizado, ¿ya? Que nos indica el significado cierto de esto en estricto rigor es cuánta energía debo agregar para que dicho material aumente su temperatura en un grado, en un grado, ¿ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua, ¿cuánto calor tengo que agregar o cuánta energía tengo que agregar para que el agua aumente su temperatura en un grado? Si yo tengo hierro, ¿cuánta energía tengo que añadir para que el hierro aumente en un grado su temperatura? Y así sucesivamente. Cada fluido, cada sólido, cada líquido, cada gas tienen un calor específico particular, ¿ya? Entonces, el, el calor específico yo lo puedo ver de dos formas diferentes. Yo puedo tener calor específico, ¿ya? A volumen constante o a presión constante.
¿ya? Entonces, a medida que vamos cambiando, a medida que vamos aumentando la temperatura, y cómo le agregamos la energía, es que nosotros vamos a ver este cambio. Si esto sucede a temperatura constante, perdón, a volumen constante, va a tener un valor, y si la energía la agrego manteniendo la presión constante, va a tener otro valor, ¿ya? Vamos viendo y analizando un poco cómo ocurre el tema a volumen constante. Ojo ahí, volumen constante. Consideremos que el calor se agrega a volumen constante. Una cosa antes de continuar, perdón. Me disculpo por eso. ¿Cómo luciría esto? ¿Cómo luce este calor específico? Bueno, Q, el flujo de calor, va a ser igual a M por C por delta T, donde M es la masa, C es el calor específico, y delta T es el cambio de temperatura. ¿Ya? El calor específico, como se darán cuenta, yo lo puedo tener en dos formatos, ¿ya? Puede estar en unidades de Joule por kilogramo por Kelvin, ¿ya? O puede estar en formato, ¿cierto? Joule por mol por Kelvin, dependiendo si uso masa o moles. Ya puede ser cualquiera de los dos, y la verdad es que están bien tabulados normalmente como para hacerlo. Ya. Entonces, ahora sí, hagamos el análisis a volumen constante. Y vamos viendo lo que hemos visto hasta el momento. Yo tengo que el cambio de la energía interna es igual a Q menos W, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo se calculan cada uno de estos elementos. Delta U es igual a M por, ya que estamos haciendo el análisis a volumen constante, M por C sub B por delta T, menos la integral, ¿cierto?, de P en dB, ¿cierto? Si nosotros vemos esta expresión y decimos es a volumen constante, lo que implica es que esto de aquí es cero, porque el cambio, el delta V, del cual depende esa integral o este cálculo, el delta V es cero. Por ende, yo con esto ahora obtengo una expresión que me permite calcular delta U. Delta U es igual a M por C sub B por delta T, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ver cómo varía la energía interna de mi sistema, tengo que usar esa expresión que acabo de encerrar en un rectángulo verde, ¿ya? ¿Alguna duda y o consulta? No, profesor. Entonces, ahora tenemos la situación a presión constante, ¿ya? Veamos la situación a presión constante.
vamos a tener delta U más igual a Q menos W. ¿Qué pasa cuando es presión constante? Bueno, lo que puedo hacer es decir que es delta U igual Q menos la integral de P en dB. Cuando la presión es constante, puede salir de la integral y tengo una cierta, básicamente la integral se traduce después de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer unos pequeños arreglos, muy estilos matemáticos, que la verdad es que lo único que hacen es a veces confundir, pero la verdad es que son buenos arreglos y permiten que uno tenga uno haga algunos arreglos, ¿cierto? Y pueda ir viendo el tema como tal. Entonces, ojo aquí. Voy a escribir ahora cómo yo escribiría el Q, ¿cierto? Que está siendo realizado, ¿cierto? En presión constante. Entonces tenemos que delta U es igual a la masa por C sub P por delta T menos P delta B. ¿Ya? Entonces, yo voy a ingresar ahora esa presión, la voy a ingresar a este delta, adentro del delta. Entonces me va a quedar delta U igual la masa o moles, ojo, acuérdense de eso, puede ser masa o moles, por el C sub P por delta T menos delta presión volumen. En estricto rigor no he hecho nada raro, o sea, a ver, es raro, pero me refiero, no he hecho nada incorrecto matemáticamente, ¿ya? Entonces, ahora, estos elementos de aquí pueden pasar al otro lado restando. Entonces, me queda que delta U más delta PB es igual a M por C sub P por delta T. ¿Ya? Entonces, ahora voy a agrupar un poco eso de aquí, el lado izquierdo del signo igual. Y lo que nos va a quedar es que delta U más PB tiene que ser igual a la masa por C sub P por delta T. ¿Ya? Hasta aquí, con este desarrollo, ¿alguna duda y o consulta? Ya. Profe, Entonces, dígame. lo que sí le pido es que si podría dejar un ratito arriba para anotar, por favor, para anotar la entrada. Eso, por favor. Gracias. Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer algo que es bastante extraño, ¿cierto? Y que la verdad va a permitir que esto funcione bien. Y es que vamos a rebautizar ese paréntesis que está ahí. Este paréntesis lo vamos a rebautizar, ¿ya? Y esto le vamos a llamar H mayúscula. Y esa H mayúscula se denomina entalpía. Entonces, el calor transferido a presión constante es rebautizado como entalpía, ¿ya? Y la entalpía o delta H se calcula como M por C sub P por delta T. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta?
Entonces ahora estamos en condiciones de hablar de lo que son los procesos que yo puedo realizar, ¿ya? Entonces, como ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos tres variables que analizar. Vamos a hacer un análisis de lo que son los sistemas cerrados. Entonces, los sistemas cerrados, si se acuerdan, nosotros podíamos intercambiar únicamente energía. Entonces, existen 4 procesos que yo puedo realizar que en el sistema cerrado que van a tener cierta relevancia. El primero es un proceso isobárico. El proceso isobárico es aquel que se realiza a presión constante. Después viene el proceso isocórico. Es aquel que se realiza a volumen constante. Después viene el proceso isotérmico, que es aquel que se realiza a temperatura constante. Y finalmente tenemos el proceso adiabático, que es aquel que se realiza sin intercambio o sin flujo, como lo quieran llamar, de calor entre el sistema y el ambiente. Entre sistema y entorno. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. A presión constante, ¿cuál será la gran gracia que tiene que el proceso sea a presión constante? Cuando nosotros tenemos un proceso a presión constante, lo que quiere decir es que el trabajo se puede calcular como la presión por el delta B. ¿Ya? El cambio de volumen por la presión que yo tengo es el trabajo. ¿Ya? Esa es como la gran gracia que el proceso sea a presión constante. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que será la ganancia, cierto, de que el volumen sea constante? No va a ser una variante a calcular cuando estemos haciendo los cálculos, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Qué más? Yo encuentro que sería en la fórmula trabajo igual a delta presión por volumen. O sea, me refiero a que cambie el... Claro, pero si tú ves esto, como el delta B es cero, implica que el trabajo es cero. ¿Ya? No hay cambio de volumen. Y esto también trae consigo de que el cambio en la energía interna es únicamente el calor que se transfiere desde el ambiente, ¿cierto? Del entorno al sistema o del sistema al entorno. Es cuantificable de esa forma. ¿Ya?
¿Qué pasaría si la temperatura es constante? Ya, esta tiene un poco de pillería, así que mejor la digo yo. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros dijimos que el cambio de energía interna va a ser masa por C sub B por delta T. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando la energía interna, cuando la temperatura sea constante? La energía interna no puede cambiar. Si yo estoy haciendo este proceso para que la temperatura se mantenga siempre constante. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente, que el calor transferido en un sentido u otro va a ser igual al trabajo realizado. ¿Ya? Todo el trabajo que yo estoy haciendo se transforma en calor. Ahora, si el proceso es adiabático, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esto? Bueno, si el proceso es adiabático, quiere decir que calor transferido es igual a cero y que el cambio de energía interna del sistema va a ser igual a menos trabajo. ¿Claro? Con esto, ¿hay alguna duda o consulta, estimados? Ahora no, profe. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo quiero ver algún tipo acá de su situación, ¿cierto? Yo podría querer visualizar esto de alguna manera, tener alguna visualización de este elemento, para lo cual se tiene lo siguiente. Se utilizan gráficos gráficos termodinámicos. El que más se utiliza en esta parte, ¿cierto? Viene siendo el gráfico PV, de presión versus volumen. ¿Por qué? Bueno, ya van a ver por qué. Ya tenemos la presión y acá tenemos el volumen. Entonces aquí yo represento cualquier punto. Yo voy a representar un punto en el espacio, que es donde está el sistema de manera inicial. ¿Ya? Entonces acá decimos que está, por ejemplo, la presión 1 y el volumen 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando y ese punto representa el sistema completo? Esta cantidad de gas que yo estoy teniendo. ¿Qué pasa si a esto, cómo yo representaría una expansión, o sea, que aumento el volumen, expansión isobárica? ¿Cómo creen que se representaría en un gráfico como ese? Isobárica.
A presión constante la tendríamos que representar, ¿cierto?, con una línea recta. Entonces, aquí quedaría el segundo punto que yo estoy analizando, donde tenemos la misma presión 1, pero ahora tenemos un volumen 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les digo que tengo que disminuir la presión de manera isocórica? O sea, permaneciendo con un volumen constante. Sí, un volumen constante. Bueno, si tenemos que disminuir la presión de esa manera, lo que tenemos que hacer es seguir una línea recta, pero vertical, y decimos que acá está la nueva presión. Ya, presión 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les digo, mira, ahora quiero hacer una compresión isotérmica? ¿Ya? Las compresiones isotérmicas las vamos a considerar como una especie de semicírculo, en este caso, una especie de línea asíntota, que va a ir una cosa así. ¿Ya? La diabática la vamos a revisar luego, porque necesitan un poco más de ¿cómo se llama? De cambios, de vista, ¿ya? Vamos a suponer que vamos a ver exactamente estos cambios en un gas ideal. Entonces vamos a tener que presión por volumen es igual a nRT. ¿Ya? Pregunta. ¿Cuánto, si yo les digo que este es un proceso isobárico, ¿ya? Tratemos de representar la primera ruta que hicimos, isobárico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos utilizarlo, cierto? A final de poder emplear y seguir utilizando esta ecuación. Si, por ejemplo, yo sé el volumen al cual me dirijo, al cual yo estoy tratando de llegar, yo voy a tener que eventualmente, sé mi condición inicial, yo voy a saber que PB, P1 por B1 es igual a nRT 1. Entonces, si yo sé a qué volumen voy a llegar, yo voy a tener que P1 por volumen 2 es igual a nRT 2. Si sé a qué volumen llego, entonces puedo hacer que T2 es igual a P1 por B1, por B2, perdón, dividido NR. Si lo que yo sé es a qué temperatura llego, porque hay veces que te dicen se permite expandir el sistema a desde, qué sé yo, 100 grados Celsius hasta 200 grados Celsius de manera isobárica. Bueno, entonces, si sabemos eso, lo que vamos a tener entonces es que el volumen 2 va a ser igual a nRT2 dividido por P1, ¿ya? Son las dos cosas que yo podría hacer en un proceso como este, en donde yo conozco el tema, cierto, energético.
los mismos tipos de análisis podemos hacer dependiendo cuál sea la variable que yo tenga y a qué variable voy a llegar, ¿ya? Entonces vamos viendo qué pasa cuando nosotros tenemos un proceso adiabático. La verdad es que hay toda una matemática detrás de todo eso, hay un desarrollo matemático que la verdad es muy agradable, pero la verdad es que es bastante confuso también. Entonces, vamos a llegar a lo mismo que nosotros, que les voy a plantear a continuación, y es que cuando nosotros estemos con un proceso adiabático, vamos a tener lo siguiente, que presión 1 por volumen 1 elevado a gamma tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2 elevado a gamma. ¿Ya? Solo el volumen, no la presión, solo el volumen elevado a gamma. Donde gamma es C sub P dividido C sub B. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda y o consulta? No, profe. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a ver otra cosa que aquí es aprovechar todo esto y vamos a ver otra cosa que podemos ir analizando en este punto. Y es lo siguiente. Cuando yo realizo trabajo, si ustedes se dieron cuenta, aquí, la primera ley de la termodinámica me está diciendo que el delta U igual a Q menos W. ¿Ya? Es calor menos trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir también esto? Porque esto podríamos decir, oye, súper bien, todo lo que tú quieras, pero ¿qué nos quiere decir esto? ¿Ya? Que si yo realizo trabajo, ¿ya? El sistema realiza trabajo, no solo va a cambiar la energía interna, sino que además voy a tener eventualmente pérdidas o ganancias de calor. ¿Ya? Si el sistema está realizando trabajo, ¿cierto? Que eso es considerado un signo positivo, ¿cierto? Por ende, en esta ecuación básicamente estoy diciendo que el cambio de energía interna es negativo, o sea, estoy perdiendo energía. Entonces, se traduce una parte en calor. ¿Ya? Esto es algo que igual uno podría, básicamente asume, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer un breve experimento, y es que lo más probable es que ustedes ahora estén con algún dispositivo móvil, ¿cierto? Viendo esto, ya sea un celular, esta clase me refiero, un celular, una laptop, un computador de escritorio, ¿cierto? Están viendo esta clase por esa vía. Los invito a que pongan su mano sobre el teclado, ¿cierto? O detrás de la pantalla, ¿cierto? De cualquiera de estos dispositivos. En el caso de que estén con un computador de escritorio, que toquen el gabinete este, que es donde se encuentra, ¿cierto? Lo toquen por atrás. Y se van a dar cuenta que
hay temperatura, o sea, está calientito, digámoslo así. No está a la misma temperatura, ¿cierto?, que el resto. Si yo toco las partes más lejanas, ¿cierto?, a donde está el procesador, donde está el disco duro, está relativamente a la temperatura ambiente. Pero si yo toco donde está más o menos el procesador y donde está el disco duro, eso está a una temperatura superior, ¿cierto? Hagan eso primero y para que me digan si es verdad. Si lo están viendo de un celular, por ejemplo, lo que tienen que hacer es tocar la parte de atrás. Y se van a dar cuenta que también está más calientita, ¿cierto?, que el común. Confirmo. Esto ocurre debido a que esto ocurre debido a que el sistema está cambiando el calor, ¿cierto? Está intercambiando calor con el ambiente. Como está realizándose un trabajo, el ambiente también está realizando, tiene que haber una pérdida por algún lado. No puede ser solamente, ya voy a tener calor, ¿cierto? Y el calor lo transfiero. No, es un todo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué quiere decir que se está intercambiando calor? ¿Ya? Y aquí quiero que me sigan un poco cómo ocurren las cosas. Que vean más el cuadradito donde debe estar apareciendo mi cara más que lo que está escrito en la pizarra o aquí en el OneNote. ¿Qué significa? O a ver, les pregunto mejor otra cosa. ¿Se les ocurre a ustedes cómo podría ser que yo pudiera hacer trabajo, ¿cierto?, sin que haya intercambio de calor? A mi parecer, profe, es imposible, al menos aquí en la Tierra. Ya. Nada de como de intercambio me parece imposible. Aunque sea muy poco, siempre va a haber un poquitito ahí. Ya, me parece un análisis bastante bien observado, ¿cierto? Ahí creo que es casi complicado, casi imposible, pero hagamos otra pregunta que tal vez va a afianzar eso. ¿Cuándo un proceso en donde yo hago trabajo mecánico, ya, cualquiera, desde andar en bicicleta hasta cualquier tipo de proceso, ¿cierto?, industrial a gran escala, ¿cuándo produce más calor y cuándo produce menos calor? ¿O cuándo permite intercambiar más o menos calor? Cuando hay mayor energía involucrada. Ya, Cuando hay más fricción. ya, ok. Otra más, hay otra. ¿Cuándo intercambio más calor todavía con el ambiente? Cuando el proceso es sumamente, estoy intercambiando mucho calor con el ambiente. O al revés, cuando intercambio menos. Eso también podría ser una respuesta. No intervienen como, ay, no sé cómo explicarlo, uno en otro. O sea, por ejemplo, cuando está cerrado algo, por ejemplo, se imagina un termo, cuando ¿Ya? está abierto, cuando está cerrado, cuando está abierto, obviamente el agua se va a enfriar mucho más rápido que si estuviese cerrado. Ya, perfecto, sí. Pero ahí lo dijiste, usaste una expresión que es la que yo quería que llegara, o que la dijeran por lo menos. Y es más rápido, ¿cierto? Cuando yo tengo el termo abierto, intercambia calor más rápido que cuando lo tengo cerrado, ¿cierto? Cuando yo intercambio menos calor al momento de hacer un trabajo, es cuando el trabajo que yo estoy haciendo lo realizo muy lento.
Si ustedes tocan de nuevo la parte donde está el procesador o el disco duro, se van a dar cuenta o van a sentir que está girando a una velocidad pero impresionante. Es más, si ustedes ven imágenes de cómo funciona un disco duro, funciona a una velocidad pero impresionante. Impresionante. Entonces, cuando un proceso es altamente, intercambia mucho calor con el ambiente, es cuando es muy lento, ¿ya? Entonces, ¿qué se necesita? Exacto, exacto. Entonces, cuando yo tengo esta situación e intercambio calor producto de que estoy haciendo un trabajo, la pregunta aquí es, si yo hago el mismo trabajo pero a la inversa, si como en vez de, por ejemplo, el trabajo era subir un cerro en bicicleta, ¿ya? Parece que don Cristian tiene ahí tiene experiencia en eso, ¿cierto? Yo voy a subir un cerro en bicicleta. Pregunta, cuando yo lo baje, ¿voy a recuperar la energía que gasté? No, Si no pedaleo, va a seguir haciendo como trabajo, de hecho. pero en el sentido de que ya, ok, me refiero si yo no llevara los pies en los pedales, ¿cierto? Y el sistema, ¿cierto? Estoy haciendo lo Ah, inverso. ¿Recupero no, esa energía? no. ¿Por qué no? La energía que usó va a subir, pues ya. No, para eso fue la energía, pues ya se gastó y ya uno está arriba. Ya mi Claro, masa ya está arriba. claro. Tal vez mal ejemplo. No sé. Veámoslo de la siguiente forma. Esta yo creo que es mejor. Bueno, últimamente hemos hecho harto experimentos con agua, así que vuelvo a eso. Ustedes ponen 1 litro de agua a hervir, ¿ya? Lo hierven, 1 litro. Pregunta, cuando esa agua se enfríe, ese litro a la temperatura ambiente, ¿van a tener 1 litro de nuevo? En la tetera o en el hervidor eléctrico? No, correcto. No van a volver a tener ese litro. ¿Por qué no lo tienen? Porque hay una parte del agua que se evapora. Muy bien. Lo mismo pasa con la energía. Yo hice trabajo, realicé trabajo, y parte de ese trabajo se perdió en forma de calor. Cuando yo haga el trabajo inverso, ¿ya? No voy a poder recuperar ese calor. O si me devuelvo, digámoslo de otra forma, en términos de este gráfico que ustedes ven acá. Si quiero pasar del punto 1 aquí al punto 2, necesito cierta energía. Pero si me devuelvo del 2 al 1, no necesariamente voy a recuperar la energía que yo utilicé. Entonces, cuando existen este tipo de situaciones en donde ustedes pierden energía o la disipan y después no pueden devolverse al estado inicial de la misma manera, se denomina proceso irreversible. En donde el proceso, eh, lo que se está indicando acá es que el proceso no puede retornar al estado inicial
con la misma cantidad de energía. ¿Ya? Eso es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque hay disipación, existe disipación de energía. Y ahí es donde entran todos esos conceptos de roce, de pérdida, ¿cierto? De intercambio de calor con el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Que algunos de ustedes ya mencionaron en lo que hemos estado conversando. ¿Ya? Y también existe un proceso idealizado, ¿cierto? Un tema idealizado, que es el proceso reversible. Que es el que sí puede retornar o que no existe disipación de energía. Entonces, al no existir disipación de energía, yo puedo retornar del punto, si fui del punto 1 al 2, yo puedo retornar del 2 al 1 empleando exactamente la misma cantidad de energía. Esto requiere que el proceso realizado sea muy lento. Y tal como dijo Cristian, efectivamente el proceso reversible es una idealización porque no importa qué es lo que eh, que tanto ustedes hagan, siempre van a tener pérdidas de energía. ¿Ya? ¿Hay alguna duda y o consulta, estimados? No, profe. Ya. Entonces, vamos a decir, ¿cierto?, que proceso reversible, ¿cierto? Y ¿cómo yo podría ponderar qué tan reversible o qué tan irreversible es el proceso? Primero, partamos con algo. ¿Cuál ha sido la constante, ¿cierto?, de todo el relato que hemos hecho? Bueno, que he hecho más que nada. ¿Qué, qué es lo que ocurre que hace que un proceso sea irreversible? ¿Cuál es cómo se disipa esa energía que hemos estado hablando? Al menos con el litro de agua se disipa en forma de vapor. Eso En el ya, litro de agua. claro. ¿Sí? Y cuando tenemos roce, ¿cómo se disipa esa energía? Mm, no sé. O cuando, no sé, cuando pones la mano sobre el celular que has estado utilizando mucho tiempo, o, un equipo eléctrico que ha funcionado por mucho tiempo, cómo regula o cómo disipa la energía? En
forma de calor. calor. La cantidad de calor disipada o intercambiada se considera como lo que se habla de degradación del sistema. ¿Ya? Entonces, tiene que ser con referencia al calor primero. ¿Ya? Hay calor, ¿cierto? Y si intercambio calor, es que estoy disipando energía. Si no intercambio calor, entonces no estoy disipando energía. ¿Ya? Esa es como la lógica un poco que hay que tener. Pregunta. Esta degradación de calor o este intercambio, ¿cómo perciben ustedes o cómo creen ustedes que debería ocurrir, ¿cierto?, en este contexto? ¿Ya? ¿Con qué debería contrastarla para que sea más o menos interesante? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un equipo electrónico que está está en un ambiente a 20 grados Celsius, y si hablamos de un horno, ¿cierto?, que está preparando, ¿cierto?, el polímero, ¿cierto?, en estado líquido para poder después moldear, y está a 200 grados Celsius. ¿Cómo podríamos contrastar o comparar ambos sistemas y decir, este se degradó más o este se degrada menos? Y la respuesta es que hay otro elemento que también sirve para contrastar y es la temperatura. Entonces, claro, yo tengo un calor intercambiado, pero tengo que ver con respecto a quién lo hago. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo el sistema, a qué temperatura está y cuánto calor estoy intercambiando, ¿ya? Entonces, todo esto permite que exista una nueva variable termodinámica de alta importancia que se denomina, y me pongo de pie para anunciarla, entropía. La entropía se representa con la letra S, ¿ya?, delta S, y se calcula como el calor intercambiado dividido la temperatura. Y tenemos lo siguiente. Yo voy a normalmente intercambiar, bueno, la entropía sigue exactamente la misma lógica en términos de intercambio con el entorno que sigue el calor. Entonces, si el sistema está intercambiando calor hacia el entorno, estamos hablando de que hay una entropía positiva, y si el entorno entrega calor al sistema, si el entorno, el sistema entrega calor al entorno, hablamos de calor negativo, y en este caso hablaríamos de entropía negativa. Y si es al revés, estamos hablando de entropía positiva, ¿ya? Entonces la pregunta es,
y aquí es la parte importante. Yo puedo tener entropía del sistema, puede ser positiva o negativa. Y tengo que sumarle la entropía, el cambio de la entropía del entorno, que también puede ser positiva o negativa, da lo mismo, ¿ya? Pero lo que sí, ¿cierto? El delta S generado, pero sí la entropía o la suma de estos cambios de entropía tiene por obligación que ser mayor o igual a cero. Si es igual a cero, implica que es un proceso reversible. Y si es mayor a cero, implica que es un proceso irreversible. Pero lo importante es que este proceso es ¿cierto? Que la entropía generada tiene que ser mayor a cero. Con esto, ¿alguna duda y o consulta? No, profe. Ya, entonces tomémonos el break ahora y a la vuelta hacemos ejercicios de este tema. ¿Ya? Ya, estimados, retomamos entonces lo que estábamos viendo. Entonces, tenemos cierta información acerca de procesos, ¿cierto? Cómo ocurren y cómo se utilizan para poder determinar algunas informaciones o algunos elementos que no tenemos si es que si no tuviéramos esta situación, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo utilizar esta información, ¿cierto? Bien, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos una expansión isotérmica de gas ideal, el gas ideal, ¿ya? Y tenemos 2 moles de gas, no, perdón, 1 mol de gas, a 200 grados Celsius y lo expandimos, ¿cierto? Y una atmósfera de presión y 2 litros de volumen y lo expandimos a 5 litros. Lo que tenemos que determinar, ¿cierto? Entonces es la presión final. La presión final y posicionarlo en el gráfico en un gráfico. PV. Denme un segundo que... denme un pequeño segundo. Llamadas a deshoras, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo podemos trabajar esto? Vamos a utilizar, ¿cierto?, la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a decir que presión, ¿cierto? Presión por volumen va a ser igual a nRT. Como estamos hablando de sistemas cerrados, o sea que no intercambian materia o masa con el entorno, y estamos diciendo que la temperatura va a permanecer constante, esto de aquí va a ser una constante, ¿cierto? Porque no cambian los moles, R es una constante, y la temperatura también va a permanecer constante. Entonces, si yo lo calculo ahora, voy a tener una constante con cuál contrastar presión y volumen. Entonces, esto de aquí sería 1 mol por 0,0821 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Y esto por la temperatura, que recuerden que tiene que estar en grados Kelvin. Entonces va a ser 473,15 Kelvin. ¿Ya? Profesor, Dígame. disculpe, está mostrando con la pantalla porque nos quedamos con lo mismo que estábamos antes del receso. ¿En serio? Yo lo veo bien. Sí. Qué raro. A ver. A ver. Yo lo veía, por eso dije, no hay problema. ¿Y ahí lo ven? Ahí sí, profe. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces tenemos, ¿cierto?, esta expansión isotérmica de gas ideal, que es 1 mol a 200 grados Celsius, y una atmósfera y 2 litros, y esta expansión ocurre hasta los 5 litros. Entonces nos piden calcular la presión final y posicionarlo en un gráfico PV, ¿ya? Entonces tenemos este valor que es una constante. Entonces, vamos viendo cuánto vale esto que está aquí. Claramente el mol y el Kelvin se van acá, y esto va a ser 0,0821 por 473,15. Y eso nos da 38,85. Presión por volumen tiene que ser igual a 38,85 atmósferas litro. ¿Ya? Entonces, claramente ahora lo que tenemos que ver es cuál es la presión final basado en lo que nosotros tenemos acá. Y tenemos que presión va a ser igual a 38,85 dividido por el volumen final, que en este caso son 5 litros. Atmósferas litros, ¿cierto? Y esto va a ser litro. Entonces, y ahora determinamos, ¿cierto?, cuánto vale esto, y en este caso va a ser 38,85 dividido 5, lo cual nos da 7,77 atmósferas. ¿Ya? Entonces esto ya lo habíamos visto, no hay muchas cosas nuevas aquí, ¿cierto? Esto lo hicimos la semana pasada o la clase pasada. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto de manera efectiva? Que es lo importante al final de cuentas. Calculemos el trabajo
que implica todo esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo el trabajo de esto? El trabajo, recordemos que es presión, la integral de presión por dB. Yo tengo una ecuación que me permite ver cuál es que me permite ingresar la presión en función del volumen a esta ecuación que acabo de escribir. Y esa es, efectivamente, la ecuación del gas ideal. nRT dividido volumen. Entonces, esa ecuación yo la meto aquí en esta expresión de acá. Y me queda que trabajo es igual a la integral de nRT dividido B en dB. Si ustedes no ven este tema de las integrales en su malla, no hay problema, no hay problema con eso, porque esto genera una ecuación que es siempre la misma, y esta es nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. Esta es la ecuación que se emplea para encontrar el trabajo cuando el proceso es isotérmico. ¿Ya? Entonces, tengo la información del volumen, que es lo que me interesa. Yo puedo ver cuál es el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, trabajo va a ser igual a los mismos 38,85 que calculamos arriba, ¿ya? Por el logaritmo natural del volumen final, que en este caso son 5 litros, dividido los 2 litros iniciales, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Entonces esto viene siendo 38,85 por el logaritmo natural de 2,5. Entonces veamos, la verdad no estoy seguro que esto pueda calcular logaritmos, pero hagamos un intento. Sí, sí puede. Es 0,92, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular 38,85 por nos da que el trabajo empleado aquí trabajo va a ser entonces 35,74 atmósferas litro. ¿Ya? Para hacer el trabajo que se hizo ahí. Entonces la pregunta que cae de cajón ahora, considerando esto, es, ¿qué pasa con el calor? ¿Cuánto calor se transfiere? ¿Cuánto será el calor transferido
para esta situación. En un proceso isotérmico, ¿cuánto debería ser el calor transferido en este caso? Lo mismo que el trabajo, profe. Lo mismo que el trabajo, muy bien. Entonces el calor transferido van a ser 35,74 atmósferas litro. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Supongamos ahora que vamos a hacer esto de manera adiabática, ¿ya? Vamos a tener un gas ideal, a una atmósfera, ¿cierto?, de presión, un volumen de 2 litros, y va a ser 1 mol de gas. ¿Ya? Y está, ¿cierto?, a 100 grados Celsius. Entonces yo lo voy a expandir, expansión, ¿cierto?, adiabática, ¿ya?, hasta el doble de su volumen. ¿Cierto? Vamos a ver cuánto sería el trabajo en este caso, cuando es de manera adiabática. Entonces se expande adiabáticamente. El trabajo nosotros dijimos que era igual a presión, la integral, ¿cierto?, de presión por dB. Pero recordemos que para el proceso adiabático nosotros teníamos lo siguiente, y es que P por B elevado a gamma es igual a una constante, en donde gamma es igual a C sub P dividido C sub P. ¿Ya? Entonces aquí falta una cosa para poder llegar a ese valor que nosotros estamos buscando. Este es un pequeño paréntesis, ¿cierto? Un poco teórico, ¿cierto? Pero no importa. Y es que nosotros tenemos que C sub B va a valer 3,3 medios R, perdón. 3 medios R, por la constante. O va a valer 5 medios R. ¿De qué depende? Esto es para gases ideales. Es que si es un gas ideal monoatómico, o para un gas ideal biatómico. Por ejemplo, el oxígeno es biatómico, si se escribe como O2. Y por ejemplo, el neón es un gas noble, y como es noble, es monoatómico.
¿ya? Y C sub P es 5 medios para el caso de un gas ideal monoatómico y 7 medios para un gas ideal biatómico. 7 medios R, 5 medios R. ¿Ya? Gamma, en este caso, si es C sub P dividido C sub B, en el caso monoatómico, gamma mejor lo escribo acá abajo. Gamma lo vamos a escribir acá abajo. Va a ser 5 medios R dividido 3 medios R. Si se dan cuenta, los dos se van, los R se van, y por ende me queda como 5 tercios. Y si hacemos el mismo ejercicio, se van a dar cuenta que en los gases biatómicos va a ser 7 quintos R. Perdón, 7 quintos. A secas. A secas. Entonces, vamos a tener que 5 tercios es igual a 1,67, mientras que 7 quintos es igual a 1,4. ¿Ya? Esos son los valores de gamma dependiendo del tipo de gas que es. Vamos a suponer que es un gas biatómico, monoatómico, ¿ya? Vamos a estar hablando entonces de un gamma igual 7, de 1,67, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Entonces, la presión va a ser igual a esta constante dividido el volumen elevado a gamma. ¿Ya? Entonces, yo tengo que obtener esto, y como va a ser una constante, voy a utilizar los primeros datos que yo tengo para obtener cuál va a ser el valor de esta constante. Entonces, vamos a tener una atmósfera por el volumen, en este caso, que son 2 elevado a 1,67 litros. Entonces, en este caso va a ser 1 por 2 elevado, ¿cierto?, a 1,67, y eso nos da 3,18. ¿Ya? Entonces, el valor que va a ir en la integral, en este caso va a ser W igual a la integral de la constante dividido B elevado a gamma en dB. Como el valor es esta constante puede salir de la integral, y nos va a quedar la integral de dB dividido B elevado a gamma. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación que nos permite resolver esto? ¿Ya? No es necesario que sepan integrales, de nuevo ya no hay problema. En este caso va a ser la constante por B elevado a 1 menos gamma dividido a gamma por gamma más 1. ¿Ya? A menos gamma más 1, perdón. ¿Ya? Y para ser todavía más preciso, la constante por volumen final elevado a 1 menos gamma dividido 1 menos gamma menos el volumen inicial por 1 menos gamma dividido 1 menos gamma. ¿Ya? Dependiendo del valor de gamma, uno lo ingresa acá en la ecuación y es lo que es. Y dependiendo el valor, ¿cierto?, de la constante, uno también la inserta ahí. ¿Ya? Pero esto es lo importante y lo bonito.
Entonces dijimos que era un gas monotómico, ¿cierto? Entonces el trabajo va a ser igual a 3,18 por el volumen final, que en este caso es, va a ser 4 litros, ¿cierto? Elevado a 1 menos 1,67, dividido por 1 menos 1,67, menos el volumen inicial, que es 2 elevado a 1 menos 1,67, y dividido por 1 menos 1,67. ¿Ya? Entonces vamos viendo lo que nos da. Nos va a dar que, bueno, va a ser 4 elevado a, es a menos 0,67, todo eso dividido por menos 0,67, y eso nos da menos 0,56. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular el otro valor, que es 2 elevado a también 0,67, negativo, perdón, 67, dividido por menos 0,67. Y es menos 93,81. ¿Ya? Entonces, este valor de acá va a ser trabajo igual 3,18 por menos 0,59 más, por el signo menos que tiene, 0,93 que aparece, 0,94. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí entonces que es 0,94 menos 0,59, y eso es igual a 0,35. Y aprovechemos el tiro de calcular 0,35 por 3,18. Y eso nos da 1,113. Entonces, el trabajo que se realiza acá es 1,113 atmósferas litro. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? No, profe. ¿Cuánto sería el calor intercambiado en este caso? Pensemos que este era el enunciado. El calor sería 0 ya que es adiabático. Muy bien. Muy bien. Entonces el calor transferido es 0. ¿Ya? Entonces quiero que ahora hagan lo siguiente. Quiero que calculen para una
expansión para una expansión isotérmica de un gas ideal, ¿ya? Cualquiera, quiero que tiene presión inicial 2 atmósferas, volumen inicial, temperatura inicial igual 100 grados Celsius y cantidad de moles, ¿cierto? Va a ser de 3 moles, ¿ya? Y existe esta expansión isotérmica hasta una presión final de 1,5 atmósferas. ¿Ya? Quiero que calculen entonces el trabajo, el calor intercambiado y obviamente el volumen final. ¿Ya? También para una expansión isocórica, de un gas ideal, ¿cierto? Que tiene una presión inicial de 1 atmósfera, una temperatura inicial de 50 grados Celsius y una cantidad de moles de 2 moles. Quiero y que la presión final, ¿cierto? La presión final va a ser de 0,5 atmósferas. Cambio 0,5 atmósferas. Quiero que acá calculen el trabajo realizado, el calor intercambiado y el volumen, ¿cierto? El volumen final de esta situación. Calculen eso por mientras, estimados, unos 15 minutitos y ahí hacemos esto bien. ¿Ya? Y estimados, ¿cómo les fue con el tema? ¿Cómo les fue? Profe, Dígame. igual yo no lo logré hacer porque he tenido muchos problemas en esta clase con el internet y se me ha salido varias veces y por mucho rato, así que va a tener que ver el video. Bueno.
¿Quién más? Ya, vamos bien. Entonces tenemos una expansión isotérmica, ¿cierto? Que va a ser, tenemos que ver el trabajo realizado y tenemos que ver el volumen final. Si es isotérmica, nosotros vamos a tener que la temperatura va a ser la misma. Entonces lo que vamos a hacer es calcular efectivamente eso. Y vamos a ver que la temperatura inicial, ¿cierto?, expresada en grados Kelvin, es de 373,15 Kelvin. La parte constante, ¿cierto?, va a ser 3 por 0,0821 por 373,15. Y eso nos da 3 por 0.0821 por 373,15. 91,91. ¿Ya? Esa viene siendo la parte constante. Entonces vamos a calcular ahora el volumen final, en donde esto va a ser que el volumen final va a ser igual a esta constante, que en este caso es 91,91, dividido por la presión, que en este caso es la presión final, que es 1,5. Esto acuérdense que está en atmósferas litro y esto está en atmósferas. ¿Ya? Entonces, si hacemos los cálculos, va a ser 91,91 dividido por 1,5. Y eso nos da 61,27 litros. ¿Ya? Y tampoco teníamos el volumen inicial. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Volumen inicial va a ser igual a 91,91 dividido por 2. Entonces, 91,91 dividido 2 es igual a 45,96 litros. Entonces, vamos viendo el trabajo. Ya calculamos el volumen final, el volumen inicial. Calculemos el trabajo, que eso va a ser esta constante, que es 91,91, por el logaritmo de el volumen final, 61,27, perdón, dividido por 45,96. Entonces, esto va a ser igual a 91,91 por logaritmo natural de 61,27 dividido 45,96. Y eso nos da 26,43. Y como ustedes ya saben, el calor transferido va a ser igual a 26,43 atmósferas litro, porque es un proceso isotérmico. ¿Dudas y o consultas, estimados, con este tema?
Entonces, ¿qué pasa con la parte isocórica? Y lo que implica es que el volumen permanece constante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el volumen inicial. ¿Ya? El volumen inicial va a ser igual a 2 por 0,0821 por este valor expresado en términos de grados Kelvin, que si mi memoria no me falla debería dar 323,15 Kelvin. 323,15 Kelvin. Todo esto dividido por la presión inicial, que en este caso es 1 atmósfera. Entonces el volumen inicial es igual a 2 por 0,0821 por 323.15 y todo esto dividido por 1. Y eso es igual a 53,06. 53,06. ¿Cuánto es el volumen final? Si es un proceso isocórico. Igual que el calor, profe. O creo, sí, que no me El confundí. volumen. El volumen No, final. profe, me confundí de respuesta. No. El volumen final, si estos son 53,06 litros, en un proceso isocórico, el volumen va a ser también 53,06 litros. ¿Ya? ¿Cuánto es el trabajo realizado en un proceso isocórico? Isocórico, ¿de verdad, profe? Sí, isocórico. El trabajo es 0. Muchas gracias. 0. ¿Y el calor transferido cuánto será? El calor transferido va a ser los moles en este caso, que son 2, por C sub B, perdón, que si se acuerdan, C sub B, lo habíamos dicho por acá, ahí está. C sub B es o 3 medios R por R o 5 medios por R. Vamos a asumir que es un gas monotómico, entonces va a ser 3 medios R y por el delta T. No tenemos la temperatura final, ¿ya? Así que la tenemos que obtener utilizando la ecuación del gas ideal. Entonces, temperatura final va a ser igual a 0,5 atmósferas por 53,06 litros. Todo esto dividido por 2 por 0,0821. Entonces, hacemos los cálculos y esto nos va a dar que es 0,5 por 53,06 dividido por 2 por 0,0821. Eso nos da 161
161,57. ¿Ya? La temperatura final entonces es 161,57. Y si ustedes se recuerdan, R ya viene con la temperatura en grados Kelvin, entonces esa es la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, el Q intercambiado es igual 2 por 3 medios por R, que es 0,0821 atmósferas litros, ¿cierto? Por mol por Kelvin, y estos son 2 moles, ¿ya? Por la temperatura final, que es 161,57 menos, ¿dónde estaba? Ahí está, 323,15, todo esto en grados Kelvin. Se simplica el mol, y lo que nos va a quedar, ¿cierto?, es calor expresado, ¿cierto?, de manera, de esa manera. Entonces va a ser 2 por 1.5, que es lo mismo que 3 medios, por 0.0821, y por 161,57 menos 323,15. Y eso nos da menos 39,8 atmósferas litros. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de todo este proceso, el sistema cedió energía al entorno. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas con esto, estimados? No, profe, estamos bien. Ok. Entonces, si no hay más dudas y o consultas, dejamos la clase hasta aquí. Veremos qué hacemos la próxima clase, porque ahí sí que tengo algunos problemillas, pero son todos subsanables. Así que eso, que tengan muy buena jornada, muy buen fin de semana, y será hasta la próxima. Recuerden que el certamen quedó para el día 10 de junio. Ahí vamos a tener el certamen de esta materia. Ya, profe, Ya, que estén muy bien. ya nos estamos viendo. Que tenga buena Chao. fin de semana. Adiósito. Igualmente. Chao.